Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. Hoy estaremos hablando de una de las áreas fundamentales en una empresa de crédito, en una entidad financiera, el área de cobranzas, la gestión de cobranza, el trato con el cliente. Para ello nos acompaña el licenciado Darío Colmán. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Como lo decía en la presentación del programa, hoy vamos a hablar de un área fundamental no solo en la creación de una empresa nueva, sino también en empresas ya con trayectoria en el sistema financiero o en el mercado comercial de nuestro país, que es el área de cobranza, la especialización en sectores de cobranza, el sobreendeudamiento de la gente, cómo atender a personas que están pasando por una situación de conflicto en materia de mora, ¿verdad? Por ello nos acompaña el licenciado Darío Colmán, una persona con mucha experiencia en este punto y en otros puntos relacionados con el mercado financiero. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo estás, Estefan? Un gusto estar acá. La verdad que una invitación reiterada que me hiciste por fin se pudo concretar. Por fin se pudo dar. Y a las órdenes. Licenciado, contando un poco sobre también tu experiencia en el mercado financiero para la gente te conozca. De nuestro sector financiero te conocemos mucho, pero obviamente la audiencia hay muchos que no son del palo, como se dice normalmente, no son del sector, ¿verdad? Así es, bueno, mi experiencia viene un poco del sector bancario, particularmente estuve trabajando en el sector por más de 30 años. A inicios de 2004 me retiro ya del sector y hoy dedicándome un poco a la actividad como profesional independiente, en consultoría, en algunos programas, en particular trabajando un poco en el management de las empresas, pero también aprovechando la expertise que uno tiene de todo lo que sea un poco riesgo financiero, principios crediticios y particularmente la gestión de cobranza, que es un poco lo que nos apasiona también, ¿verdad? Sí. Participé y yo sé también que estás como un capacitador activo del gremio Crecer de la Cámara de Empresas Crediticias. Sí. Licenciado, generalmente cuando sea un grupo de emprendedores o sea ya una empresa formada, constituyen una empresa que se va a dedicar al rubro del crédito. Una de las áreas fundamentales es el área de cobranza, ¿verdad? Entonces, en tu expertise, en tu experiencia, ¿te parece el área fundamental en este modelo de negocio o un área que, digamos, es una área más nada más en la empresa? No, yo creo que cuando la estrategia de negocio es el crédito, ya sea en una empresa comercial, como bien lo dijiste, o en una entidad financiera, claramente el tema de la gestión de cobranza es fundamental. Sin embargo, hay que entender que la cobranza es parte de un proceso más grande que es el crédito, ¿verdad? Y ahí hay que decir, si otorgamos mal el crédito, probablemente vamos a tener muchos problemas a la hora del esfuerzo por cobrar. Entonces, ahí hay que entender de que la cobranza es parte de un proceso que se inicia con una evaluación de crédito. Es más, parafraseando a veces suelo decirle a la gente con quien trabajo de que la cobranza empieza en el momento del otorgamiento, ¿verdad? Porque sí, cuando pido datos particulares, cuando pido referencia, cuando pido antecedentes, lo que estoy mirando es cómo el día de mañana, si no le encuentro a este cliente, puedo dar con esa persona a través de la referencia, ¿verdad? Por ejemplo, o sea que la cobranza mirado desde un primer momento. Generalmente eso nos pasa, que en el primer momento pensamos en vender y después nos preocupamos en cobrar, sí, ¿verdad? Y tiene que ser medio binario, tiene que ser un poco
en el mismo momento, ¿verdad? Y la gestión de cobranza es la etapa donde más tiempo convivimos con el cliente. Contacto con el cliente. La venta, el otorgamiento, bueno, se ocurre en un periodo de tiempo más limitado, ¿verdad? Es rápido, pero después, si el crédito es a 12 meses, 24 meses, 36 meses, bueno, la gestión de cobranzas se hace en ese periodo más largo. Y trabajamos con personas. Y la voluntad de las personas también es un aspecto fundamental. El 50% de las personas que caen en mora o alguna mora, algún atraso, necesitan que alguien le dé ese toque de atención, ese contacto, ese mensajito, esa llamada, quizás simplemente para aviso de vencimiento, y con eso reacciona y va y cumple, ¿verdad? Sí. O sea que estas son estadísticas así muy contundentes. Entonces, simplemente para justificar eso que decía al inicio, ¿verdad? La gestión de cobranza es fundamental, es vital, principalmente en las empresas que dan crédito. Generalmente en una empresa del rubro crediticio hay una especie de, digamos, no quiero usar la palabra choque, pero conflictos entre el área de riesgo y el área comercial, ¿verdad? Porque obviamente el área comercial quiere colocar crédito. Recordemos que los vendedores, el supervisor, el gerente de esa área probablemente no solo tenga un salario, sino también tenga algunas metas a las que llegar para, obviamente, tener una remuneración extra, una bonificación. Y el gerente de riesgo tiene que precautelar que la morosidad no crezca en la empresa, ¿verdad? Entre otras cuestiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar esa dicotomía que hay en estos dos sectores, licenciado? Y ese conflicto que vos planteabas hasta es natural, ¿verdad? Porque el comercial, el vendedor quiere llegar a sus metas de producción, ¿verdad? De colocación, pero después están los arqueros que tienen que tratar de evitar los penales, que son la gente de riesgo, y después están los de cobranza, ¿verdad? Entonces hay que buscar un poco un justo equilibrio, ¿verdad? Esa sería un poco, una entidad financiera debería buscar un equilibrio. Por ejemplo, si hay demasiados incentivos para la venta, ¿verdad? Sin que eso tenga cierta regulación, probablemente lo que vamos a hacer es vamos a meter mucha basurita en nuestra cartera, sí, ¿verdad? La tendencia a que la morosidad suba va a ser importante. Y viceversa, si demasiado cuidadosos somos, probablemente vamos a tener pocas oportunidades comerciales y nuestra cartera no va a crecer. Entonces, ahí entra un poco lo que es el apetito de riesgo, ¿verdad? Que siempre se habla de eso. ¿Qué es el apetito de riesgo? Y el grado de riesgo que está dispuesta a tener una determinada entidad, ¿verdad? Sí. Algunas son más arriesgadas, otras menos arriesgadas. Pero cualquiera sea el caso, lo que hay que buscar justamente es ese equilibrio entre esas tres fases del crédito. La venta, el esfuerzo por colocar, la evaluación de riesgo y la gestión de cobranza, ¿no? Un equilibrio entre esas tres. Siempre decimos que hoy en día hay de repente algunos analistas de riesgo que son exagerantes, yo digo, digamos, precautelan mucho y tienen una animadversión a tener ciertos riesgos en algunas situaciones, y ahí es donde se vuelve importante la información crediticia sobre esa persona y la película completa, licenciado, porque en Paraguay estamos muy acostumbrados a que de repente todos alguna vez pudimos tener algún tropiezo, alguna cuota impaga o alguna cuota pagada en mora. Hay una lista negra donde uno ingresa y probablemente ya no tiene acceso al crédito. Ahí se vuelve trascendental VIXA. Por ejemplo, VIXA es una empresa, un buró de crédito que te da una información, un histórico crediticio de la persona de los últimos un año, y te cuenta también la información positiva en el día. A lo mejor tenía 10 obligaciones y una pagó en mora, pero 9 pagó en fecha. Y eso es importante que también el analista de riesgo analice y tenga en cuenta al momento de, digamos, dar su ok para el otorgamiento del crédito, porque si no también estamos generando exclusión financiera, ¿verdad? Totalmente. Yo digo siempre que hay que trabajar en equipo, ¿verdad? Y hay que entender los roles, ¿verdad? El vendedor tiene que comprender la misión del analista con el propósito de que cuando va a obtener la primera información tenga toda la información necesaria para facilitarle el trabajo al analista y tenga más elementos de juicio. Y el analista
tiene que entender de que de la colocación de crédito vive la organización a la cual le está prestando el servicio, ¿verdad? Esos aspectos van a hacer de que nos pongamos un poco en el zapato del otro, ¿verdad? Y también algo que aquí suele aportar muchísimo es los sistemas de remuneración, ¿verdad? A veces de repente al vendedor, si le pago solamente comisiones, probablemente me va a traer cualquier cosa. La tendencia va a ser esa. Pero sin embargo, si comienzo a medirle la calidad de su cartera, aparte de las colocaciones también, probablemente sea más cuidadoso. Entonces, es como que comenzamos a trabajar un poquitito en equipo, ¿verdad? Y mi trabajo, en el entendimiento de que mi trabajo es materia prima para el trabajo de otro, ¿verdad? Y así sucesivamente, porque definitivamente el mercado también está bastante competitivo, hay mucha competencia, ¿verdad? Y yo creo que hoy por lo menos la gente tiene un mayor acceso al crédito. Sí, y también hay que ser cuidadoso con el sobreendeudamiento, ¿verdad? Es un tema clave. Escuchaba en estos días que el Producto Interno Bruto de Paraguay, estamos hablando de algo así como $7.000 de un paraguayo, y son varios factores los que se tienen en cuenta para calcular estos ratios, pero también algo así, el Paraguay como país tiene casi un 57-58% de compromisos de deuda, y ese Producto Interno Bruto está también comprometido casi ya en un 60%. Estamos ya con una alerta naranja, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco precavido en ese tema, licenciado, para evitar obviamente el tema del sobreendeudamiento también a nadie le conviene, ¿verdad? Colocar por colocar es un error trascendental en este negocio. Totalmente, y a pesar de que eso que bien decía, mejoramos un poco nuestros niveles macroeconómicos, una población de la clase media que también se fortalece en sus ingresos, hace como que haya un mejor mercado para colocar. Pero el tema del sobreendeudamiento va más por el lado del mercado. La gente es que a veces por una falta de educación financiera y de estructurar mejor su endeudamiento, cae en eso que llamamos sobreendeudamiento, que no es otra cosa que le debo a 10 personas y le puedo pagar a 7 nomás. A 3 le voy a dejar de lado, a 3 le voy a fallar, ¿verdad? Entonces, ese estado de sobreendeudamiento, como se refiere al mercado, a la persona que está del otro lado, que no tiene esa cultura financiera, probablemente nosotros, las entidades, poco o nada podamos controlar. Con eso te digo que el sobreendeudamiento hay en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a la hora de gestionar, lo que sí podemos hacer es cómo podemos estar desde el punto de vista de la gestión de cobranza entre esas 7 entidades que van a cobrar y no entre esas 3 que el cliente va a dejar de lado porque ya no alcanza a pagar. Y eso se llama el privilegio de cobro. ¿Cómo se consigue eso? Con buen trato, reciprocidad. El cliente está dispuesto a cumplir contigo en la medida que vos cumpliste con él. Trato agradable, persuasión. La amenaza ya no funciona claramente, ¿verdad? Ya no tiene efecto positivo. La gente quiere un buen trato, persuasión, que te pongas en sus zapatos, la resiliencia, que trates de ayudarle. Entonces las estrategias de cobranza también van cambiando. Claro. Yo recuerdo que en nuestras primeras acciones en este camino, a nuestro equipo de cobranza le decíamos, tenés que hacer 100 llamadas por día, cada operador, ¿verdad? Y ese tipo de objetivo va perdiendo validez. ¿Por qué? Porque si le tengo que escuchar al cliente, si me tiene que contar por qué está en esa circunstancia, para que finalmente yo identifique la causa y le pueda sugerir, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? ¿Verdad? Entonces eso no es factible en una llamada rápida donde no tengo mucho tiempo para dialogar. Entonces, y con ese diálogo también voy a ir ganándome en empatía con el cliente, y en estos detalles está un poco la diferencia. En estos detalles es que voy a estar entre los 7 acreedores y no entre esos 3 que seguramente van a quedar esperando el pago de su deuda. A la vuelta a la pausa quiero profundizar contigo este tema, porque hay algunas cuestiones que se van en el día a día en la realidad que tiene que ver con este
tratar de ser un privilegiado en el cobro y quiero plantearte una situación al licenciado a la vuelta a la pausa. Ok. Volvemos en breve con nuestro invitado. Seguimos en el segundo bloque de crédito y consumo. Estamos hablando sobre gestiones de cobranza, cómo volverse un acreedor que entienda al cliente, que cayó en mora, que eventualmente se ponga en su esfera como uno de los privilegiados al momento del cobrar. Licenciado, dio unos ejemplos interesantes en el bloque pasado. Ahora, te planteo una situación, ¿verdad, licenciado? Te pregunto primero algo y después te planteo la situación. Alertas que a tu criterio, que en tu experiencia, debemos tener en cuenta al momento de identificar aquel deudor que ya tiene una mala fe y aquellos que en realidad están pasando por una situación conflictiva, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? En mi experiencia como abogado, asesorando a más de 40 empresas del sector, hoy en día se está volviendo como una práctica constante la denuncia a la SEDECO ante cualquier tipo de gestión de cobranza. Es decir, me llamó y me dijo que soy un moroso, me maltrató. Entonces dice la gente, te dije moroso, y en realidad me dice mi cliente, pues, tiene 180 días de mora, me dice, ¿cómo le voy a llamar? Para mí es un moroso. Entonces te vas a una audiencia de conciliación en la SEDECO, y ahí te dice el deudor, bueno, exonerame el 100% de los intereses moratorio, punitorio y parte del capital y retiro mi denuncia. Y casi se vuelve como una extorsión, un chantaje. Y si llega a ceder en un caso, te viene ya un vendaval de denuncias, porque eso se circulariza y se hace como un modo operandi, ¿verdad? Entonces, en tu experiencia, alertas que tenemos que tener en cuenta de aquellos clientes que en realidad están en una situación de complicación y aquellos que buscan ya no pagar la deuda y buscar algún tipo de ventaja, ¿verdad? Muy buena pregunta y es clave. Y yo sé que lo haces desde tu experiencia, desde tu conocimiento. Y para responder tengo que ir un poquitito más para atrás. Cuando nosotros analizamos una carpeta de crédito, ¿verdad? ¿Qué es lo que evaluamos? Evaluamos tres cosas básicamente: la capacidad de pago, la voluntad de pago y el respaldo patrimonial. Y en ese orden de importancia, el respaldo patrimonial es importante, pero está en tercer lugar, ¿verdad? Pero la capacidad y la voluntad de pago son las dos cosas que van a hacer que el individuo vaya y pague su crédito. Si es problema de capacidad de pago, ¿verdad? Y se va deteriorando, ¿verdad? En el plazo del crédito, eso se puede buscar la vuelta, se puede medir, se puede comprobar. Pero la voluntad de pago es algo más complicado. Principalmente para los analistas de crédito, ¿cómo yo puedo identificar el tema de la voluntad? Y no existe una unidad de medida que mida eso, pero sí hay señales, ¿verdad? Sus operaciones anteriores, qué tan ordenado es en sus finanzas, qué tan ordenado es o qué tan cumplidor es con las disposiciones municipales donde tiene su negocio, o en su formalización. Ese tipo de cosas es lo que me va a dar alguna señal. Y quizá la más importante es las referencias de crédito anteriores. Por eso es que es tan importante cómo pagó anteriormente. Eso me da una pauta. Por más justificación que me traiga un finiquito, por ejemplo, de una operación anterior, perfecto, ese finiquito me representa de que tuvo la capacidad de pagar un problema anterior, pero ya me tiene que dar una alerta de su voluntad. ¿Cómo es que este señor se dejó de mandar? Claro. Entonces, la voluntad de pago solamente puedo tomar por señales y de alguna manera. Por suerte, estadísticamente, de 100 clientes morosos, entre 8 al 12% son morosos que no tienen luego esa voluntad, aunque tengan capacidad, porque esa es la peor combinación. Tienen la capacidad de pagar, pero no les interesa luego cumplir. Y bueno, y puede ir de un 8 a 12% en una cartera de crédito, ¿verdad?
Y el resto son clientes que caen en mora por una situación desgraciada en ese periodo del otorgamiento del crédito, y a veces son situaciones que ellos pueden manejar o situaciones que no pueden manejar. Por ejemplo, un comerciante comienza a vender menos, y vende menos quizá porque él está fallando en su estrategia comercial o porque hay un empeoramiento en el mercado. Sí. O marido y mujer trabajaban y uno de ellos perdió el empleo. ¿Qué ocurre con la capacidad de pago? Se reduce la capacidad de pago. Y es algo que ese cliente no puede manejar. Es una situación de hecho. Sí. La entidad acreedora tiene que entender esos momentos. Entonces, volvemos a lo básico. Cuando ocurren este tipo de cosas, un cliente está ahí con 3 cuotas atrasadas y no puede pagar, lo primero que el gestor de cobranza tiene que preguntarse es: ¿estamos ante un problema de voluntad de pago o estamos ante un problema de capacidad de pago? No, acá la capacidad de pago se redujo, entonces yo me puedo adaptar a esa nueva posibilidad con una reestructuración. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué no queremos hacer las reestructuraciones? Porque hacemos mal. Y resulta que las carteras reestructuradas terminan con una mora alta otra vez porque no evaluamos la causa. La causalidad es un factor. Por la capacidad de pago, si en realidad le reestructuramos, pero yo siempre veo el ejemplo: si su cuota era 1 millón de guaraníes y le reestructura y su cuota se queda en 900.000, a lo mejor no le está dando una solución, ¿verdad? No le estás dando la solución porque no se cumple una de las condiciones de la reestructuración, que tiene que ser el alivio financiero. Claro. Para ese que está trancado. Entonces, 1 millón, si le bajas a 600 o a 500, probablemente sí pueda seguir cumpliendo. Y ahí, como vos dijiste antes también, la información positiva, ¿verdad? ¿Cómo puedo mirar sus antecedentes? Siempre cumplió, siempre pagó bien, ¿verdad? Y ahora está trancado porque algo ocurrió con su capacidad de pago. Un hecho fortuito, como un tema de salud, un accidente, una situación que hizo que la capacidad de pago de la unidad familiar vaya todo a ese acontecimiento, hace también que mucha gente se atrase. Pero la capacidad de pago se mantiene invariable. Ese requiere otro tipo de solución. Quizá un crédito para solucionar esto que se amontonó, que se juntó aquí, pero estas cuotas de hoy en adelante puede seguir pagando sin problema. ¿Por qué le doy estos ejemplos? Porque es clave, insisto, en identificar cuál es la verdadera causa. Si yo saco un plan de refinanciación y le refinancio a todo el mundo, ya sé el resultado que voy a tener. A una persona que no tiene voluntad de pago, por más refinanciación que le haga, se va a trancar de vuelta, porque no es el acomodo a su pago el problema. El problema es que su problema es moral de pago. Sí, sí. En uno de los ejemplos que diste, a veces uno termina entendiendo a muchas empresas del rubro crediticio. Hay una estadística del paraguayo generalmente que por ahí tiene una limitada capacidad de pago, pero su voluntad de pago se va alterada cuando tiene un evento de salud suyo, de algún pariente, o que se internó, o se accidentó, o fallece algún pariente. Sí. Entonces es una costumbre, o sea, se está volviendo una modalidad que dentro de las operaciones de crédito, dentro de las transacciones de crédito, las empresas también ya ofrezcan asistencias médicas, porque hay empresas que ofrecen asistencias médicas, seguros de asistencia de sepelio, ¿verdad? Porque obviamente si va a un bajo costo tener algún tipo de asistencia médica que te ayude a paliar esa crisis económica que tuviste en un mes por un tema de salud, a lo mejor con esa cobertura médica vos no te desembolsillaste una plata grande y vos podés seguir cumpliendo tu obligación, y eso evitas caer en morosidad, ¿verdad? Entonces, totalmente. Y los seguros también. Y los seguros también, claro. ¿Verdad? Hay seguros que cubren este tipo de cosas. Entonces, gastaste 2 millones de guaraníes en ese evento de salud, el seguro cubre, entonces no existe esa distracción financiera de la familia. Sí. Y que eventualmente pueda hacer de que caiga en incumplimiento. Y lo que tocaba también el tema de educación financiera es importantísimo, ¿verdad? Yo creo que las entidades bancarias, financieras, las casas de préstamo, están en ese camino de trabajar un poco esto que yo creo que es
vital en el marco también de la responsabilidad social corporativa de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque esto pues es el core business, ¿verdad? Entonces, podemos hacer otras acciones de apoyo social, pero esto es lo que hace a nuestro negocio. Y en la medida que la gente tome mejores decisiones financieras, probablemente la salud de las carteras de las entidades también va a ser mejor, ¿verdad? Quiero ir a hacerte un planteamiento antes y a otro corte, licenciado. No sé si estás al tanto de que la Secretaría de Defensa del Consumidor está impulsando un código del consumidor. Se está en este momento trabajando, estamos un grupo de gremios tratando de oponernos férreamente a la existencia de un código del consumidor, porque consideramos que, en primer lugar, creo que el único país de la región que tiene un código del consumidor es Brasil, y vemos que es un código muy amplio. Hay una preocupación en el empresariado porque se observa que la SEDECO es como que está generando una situación antagónica entre consumidor de crédito, consumidor de productos a crédito, versus el empresario, tipo el rico versus el pobre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, desde la SEDECO últimamente se está instando a denuncien, se le multa a las empresas y se publica en las redes sociales de la SEDECO: la empresa tal fue multada. Se genera un ranking de empresas multadas. Sí, es como que estamos atravesando un momento ahí donde el empresariado dice, tengo clientes que inclusive me dicen, estamos generando una base de datos de todos los clientes nuestros que denuncian frecuentemente a la SEDECO cualquier tipo de cuestión, y a esta gente ya no le vamos a dar crédito. Entonces esto también genera una especie de exclusión financiera, ¿verdad? Entonces, quiero un poco tu opinión sobre eso, no sé si estás al tanto, pero también sobre este actuar de la SEDECO, que está generando ahí un poco de resquemor y de incomodidad en el sector financiero y comercial. Y a la vuelta de la pausa me gustaría profundizar contigo. ¿Cómo no? En breve continuamos con nuestro invitado. Tercer bloque de créditos y consumo. Seguimos con nuestro invitado, el licenciado Darío Colmán. Te decía, licenciado, sobre este tema de este proyecto, esta iniciativa de la SEDECO de generar un código del consumidor que está generando ahí un revuelo en el mercado crediticio, financiero, comercial de nuestro país. ¿Alguna opinión que tengas al respecto sobre este tema, ¿no? Bueno, yo creo que toda la iniciativa que hasta ahora se tuvo con respecto a los derechos de los consumidores es importante y le vuelve también más eficiente, ¿verdad?, a los acreedores, ¿verdad?, a las empresas comerciales, con el propósito de cuidar un poco esa relación que se entiende que es un poco desigual, ¿verdad?, entre la empresa y el consumidor, ¿verdad? Eso es lo que genuinamente se pretende precautelar, ¿verdad? Pero en todas estas iniciativas del Código del Consumidor que el anteproyecto conozco, yo creo que desequilibramos ya hacia el otro lado, ¿verdad? Estamos atendiendo ya mucha quisquillosidad por el lado del consumidor y dejamos de ver, ¿verdad?, disposiciones legales mucho más importantes que amparan al acreedor, como por ejemplo exigir justamente sus acreencias cuando el cliente no está cumpliendo su parte, ¿verdad? Porque un reclamo cuando el cliente se comprometió a un plazo determinado y no puede pagar, es muy genuino que el acreedor reclame. Claro. Eso es fundamental, eso está en el Código Civil, el Código Procesal Civil garantiza, existe una ley. Entonces, cuando yo ejecuto ese derecho como acreedor y le piso el callo, ¿verdad?, al cliente y se comienza a poner quisquilloso por cualquier cosita y comienza a buscar el pelo en la sopa, para llamarlo así rápidamente, y un organismo estatal comienza a atender esas quisquillosidades,
entonces perdemos el foco, ¿verdad? Perdemos el foco y perdemos todo. ¿Por qué? Porque el acreedor va a terminar justificando por qué le traté o le dije tal o cual cosa y perdemos el foco de la recuperación de ese crédito que estoy gestionando. Y por otro lado, el consumidor se va por otro lado, ¿verdad? Y no se ocupa efectivamente de buscar la forma de cumplir su obligación. Entonces, muy bien lo decías, antes de irnos a la pausa, que con eso se está creando una base de datos negativos que cualquier empresa que tiene que asumir un riesgo el día de mañana con tal o cual persona que tiene antecedentes de conflictos con todas las empresas con las que se relaciona, entonces probablemente deja de ser sujeto de crédito. Y yo no diría luego que eso sea una exclusión financiera, sino que es una autoexclusión. Claro. O sea, Ahora, eso no quita de que puede darse también casos extremos de mala actuación o mala praxis de la gente que gestiona una cobranza, como ya tenemos audios, ¿verdad? Claro, y videos de ejemplos que están fuera de la ley. Que están fuera de la ley, que son totalmente desproporcionados y tampoco corresponde, ¿verdad? Ese es un poco el riesgo con este tipo de disposiciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que la SEDECO hasta ahora está cumpliendo un buen papel, pero tiene que cuidar que no vaya hacia ese desequilibrio que estamos mencionando y que por sobre todo debería tener un poco más de estructura con el propósito también de controlar otros factores de interés que hacen al consumidor, que hacen al usuario, para que pueda realmente defender los intereses de los mismos. Tengo una empresa nueva, son extranjeros inversionistas que desembarcaron al país y lanzaron una empresa otorgante de crédito diario y vi su política de crédito y su política de riesgo. Están comenzando a moverse ahora, licenciado. Y están los requisitos, ¿verdad? Edad y X cantidad de requisitos para acceder a un crédito. Y entre las recomendaciones de su analista de riesgo estaba tratar de obtener información si ya hubo denuncias en la SEDECO de esa persona a otras entidades. Entonces ahí eso llega a formar parte de un análisis de riesgo, ¿verdad? Porque a mí me toca de repente, como te decía, el asesor a varias entidades y en un momento hice una especie de estadística y le encontré como algo así como 30, 40 personas que tienen algo así como 10 denuncias a distintas empresas ante la SEDECO, es decir, se volvió un modo operandi. Entonces ahí eso genera todo un tema. Metiendo eso que me estás contando dentro de la conceptualización, yo diría de que esos clientes, estoy seguro que están dentro de ese 8 al 12%, ¿verdad? Que te mencionaba hace rato, de que no tienen luego voluntad de cumplir. Entonces están buscando siempre la quinta pata, ¿verdad? Con el propósito de llevar la relación con el cliente por otro lado. Y finalmente eso tiene vida corta, o sea, lo único que con eso puede que gane una batalla con el acreedor momentáneamente, pero eso no le quita el compromiso de pagar. Claro. Quizá gane una pequeña batalla y consiga incluso que el acreedor pague alguna comisión a la SEDECO por alguna falta o supuesta falta, pero va a permanecer el compromiso de pagar y finalmente probablemente este puede ser un indicador también de falta de voluntad de pago. Sí, y ese es un tema también para cerrar el tema de la SEDECO, un tema que genera mucha molestia y mucho perjuicio en el sector financiero, la desproporcionalidad de las multas de la SEDECO. Yo te cuento, licenciado, que tengo clientes que en el marco de una transacción acreedor-deudor, donde la línea de crédito era entre 1 a 3 millones de guaraníes, se generó una controversia, hubo una denuncia en SEDECO. Ese sumario en SEDECO terminó en una multa de 400 millones de guaraníes para el cliente, para la empresa. Totalmente. Y hay varios, y hay una desproporcionalidad, siendo que lo que estábamos discutiendo o la transacción estábamos hablando de crédito 1, 2, 3 millones de guaraníes y la multa viene de 400 millones.
Y a cualquier empresa pequeña que está arrancando, esa multa hace que vos tengas que bajar la cortina, ¿verdad? Y ahí hay que tener en Sí. cuenta no matar el negocio con ese tipo de actuar de la SEDECO, ¿verdad? Y matamos también aquel concepto que es el de que las empresas tienen que buscar también un acercamiento al cliente, ¿verdad? Con este tipo de cosas, una entidad estatal lo que va a hacer es divorciar cada vez más las relaciones entre quizá el uno y el otro, ¿verdad? Sí. Ponemos en vereda enfrente de manera en total confrontación al cliente y a la empresa, y no es esa relación la que buscamos, ¿verdad? El mercado va a verse perjudicada por esa relación antagónica, ¿verdad? Habría que buscarse propiciar relaciones de acercamiento, ¿verdad? Porque uno necesita al otro. Las empresas privadas, como base, siempre decimos, los clientes son la razón de ser de la empresa. Y los clientes también están usando, ¿verdad?, un servicio o un producto que necesita, ¿verdad? El mercado, la oferta y la demanda funciona de esa manera. Coincido plenamente contigo y quiero aprovechar tu presencia y cambiando de tema para hacer una consulta. Tenés más de 30 años de experiencia en el mercado financiero. ¿Cómo ves, licenciado? Vos sabés que estamos en un momento de digitalización de casi, no digo todos, pero muchos modelos de negocios y el mundo de la fintech, los créditos digitales, la innovación tecnológica está penetrando en el mercado comercial y financiero. ¿Ves que en Paraguay se va a posicionar el tema de la gestión de créditos ya eminentemente de forma digital electrónica, o va a ser un modelo más y va a permanecer el tradicional, ¿verdad? Pues una pregunta que yo generalmente le hago a gente con experiencia en el sector. Ya tuve respuesta de la gente, me dice, es lo que se viene, en 10 años no tenemos más créditos tradicionales. Y uno me dice, difícil, mira que el paraguayo quiere irse todavía presencialmente a hablar con su oficial de cuenta o con su asesor de crédito, y quiere ir a una caja y retirar el dinero. O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto, licenciado? Yo estoy de acuerdo que todo lo digital es algo que se viene muy aceleradamente, y Paraguay en particular se está adaptando a esos nuevos cambios. La época de la pandemia fue una época disruptora, empujó un poco, aceleró un poco todo el tema de la digitalización de los procesos de crédito, y eso le hizo bien al mercado, le hace bien al mercado. Ahora bien, eso va a tener un límite. Hay cosas que sí se pueden digitalizar y se puede hacer a distancia, digamos, y hay otras cosas que no. Por ejemplo, el mundo que yo conozco muy bien, el tema de los emprendedores, por ejemplo, es más difícil evaluarle a un emprendedor que a un asalariado, porque el asalariado simplemente le pide su certificado de trabajo, corroboro eso, punto, ¿verdad? Y el emprendedor probablemente tenga que ir a ver su negocio. Hasta eso puedo suplir con algunas informaciones ya digitales. Pero hay casos cuando el riesgo es más grande, cuando el riesgo es más importante, ¿verdad? Hay verificaciones que tengo que ir a verlo in situ, ¿verdad? Entonces, en países más adelantados que los nuestros, está comprobado que la digitalización llegó fuerte, entró fuerte, pero siempre persiste también un grado, un porcentaje importante que todavía se maneja dentro de los dentro de la metodología tradicional, de la presencial, porque hay cosas que hay que verificar, hay cosas que no se puede suplir, hay cosas que hay que comprobar. La formalización, ¿verdad? Cuando tengo que formalizar, entonces siempre va a quedar un porcentaje de cosas, procesos, etapas de la vida, de la relación financiera, cliente banco, cliente financiera, cliente casa de préstamo, que estamos obligados a seguir haciendo el método tradicional, ¿verdad? Y en cobranzas mismo, ¿verdad? Claro. En cobranzas mismo, o sea, yo siempre digo, hay tres medios para cobrar: el teléfono, las cartas o notificaciones que formalizan la relación, y por último, la visita, ¿verdad? Sí. En este tiempo, lo que más se desarrolló es el contacto telefónico.
la mensajería, el WhatsApp, Claro. ¿verdad? Contactos inteligentes incluso, ¿verdad? Pero cuando la cosa se comienza a agravar, cuando se vuelve más complicado, Ahí ya el box de cuando- inteligencia artificial ya no va a entender el entonces problema. probablemente tengo que dejar el teléfono y tengo que preparar mi salida de campo, como digo yo, y ir a visitarle a esos clientes con quien ya no tiene efecto la carta, Claro. ya no tiene efecto la conversación telefónica, tengo que ir a visitar. Y principalmente para los riesgos grandes, ¿verdad? Cuando el crédito es pequeño, el que se preocupa es el cliente. Cuando el riesgo es grande y está trancado, el que comienza a no dormir es el acreedor, ¿verdad? Así Y mismo. a mí me gusta mucho aplicar ese concepto, porque cuando no tengo soluciones, desde lo digital, desde la tecnología, bueno, me sacudo, ¿verdad? Armo mi plan de trabajo de campo y me voy a buscarle a ese cliente. Excelente la charla, licenciado. Gracias por tu experiencia. Vamos a invitarte para otras oportunidades para seguir conversando sobre este punto y otros que yo sé que lo manejas por tu vasta trayectoria en el mercado. Gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Para mí es un gran placer. Gracias por tu invitación, doctor. Esta fue la entrevista con el licenciado Darío Colmán, una persona con mucha experiencia en el sector financiero. Aprovechamos bastante la entrevista, hicimos muchas preguntas. Continuamos con Crédito y Consumo. En el próximo bloque vamos a hablar de el rechazo de parte de la Cámara de Diputados de las modificaciones introducidas en la Ley General de Protección de Datos por la Cámara de Senadores. Quiero profundizar un poco ese tema, un tema de auge en los últimos meses y que se viene con todo nuestro país. A la vuelta de la pausa hablamos de ese punto. Cuarto y último bloque de créditos y consumo, queremos dedicarle unos minutos a un tema que lo venimos analizando ya hace varios meses aquí en nuestro programa, que es la Ley General de Protección de Datos Personales. Como sabrán, se está debatiendo esta ley en el Congreso Nacional después de varios meses de la versión de la Cámara de Senadores. El día de ayer, el día de anteayer, la Cámara de Diputados rechaza las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores y se ratifica en la versión diputados. Y ahí quiero hacer un enfoque y desde acá, desde Crédito y Consumo y desde un equipo de personas que realizamos consultoría en materia de protección de datos, queremos elevar nuestra preocupación por esta situación, debido a que a mi criterio es la versión de la Cámara de Diputados, a mi criterio es la versión, vamos a hablar en términos coloquiales, la menos mejor, ¿verdad? Porque la Cámara de Senadores introdujo específicamente en un artículo que tiene que ver con el acceso a información pública, introdujo un procedimiento, introdujo cuestiones relativas a mantener ese derecho fundamental consagrado en la ley de acceso a la información pública, de poder acceder a ciertas informaciones públicas, si bien se le da la oportunidad, en la versión senadora se le da la oportunidad al funcionario público sobre quien se está solicitando información a que deniegue o a que se oponga al tratamiento de sus datos personales, se generaba por lo menos un proceso de ida y vuelta donde se debatía, se discutía si ese pedido de informe del tratamiento de sus datos personales atentaba o no contra su privacidad. Eso generaba la posibilidad de que la autoridad reguladora emita un dictamen y pueda argumentar por el sí o por el no en el sentido de compartir o no sus datos personales. La versión senadora lo que hace es elimina esta cuestión introducida por la Cámara de Senadores, donde se hacía énfasis a que el espíritu era siempre precautelar el derecho, el interés público por encima del interés particular. Tener en cuenta que existen cuestiones que atañen al cumplimiento de la ley de acceso a la información pública. Eso se elimina al menos no se tiene en cuenta en la Cámara de Diputados, y actualmente, si se sanciona la ley con esta versión,
tendremos que, cuando solicitemos información a alguna plataforma web del Poder Ejecutivo, judicial, legislativo u otro ente público en relación a un funcionario público, este funcionario podría, se podría denegar esta institución pública la información por considerarla que atenta contra la privacidad de las personas, específicamente de ese funcionario público. Obviamente ese funcionario público tiene el derecho que se proteja su información. No estamos ajenos a eso, obviamente que tienen ese derecho. Pero nos hubiera gustado que por lo menos se debata la cuestión, que por lo menos la autoridad reguladora tenga participación en esta cuestión, porque recordemos que la ley lo que hace es genera una autoridad nacional reguladora que va a estar, digamos, bajo el paraguas del MITIC, donde entendemos que va a estar gente formada en materia de protección de datos y privacidad, y entendemos que esta gente va a tener la suficiente capacidad de discernir si cualquier pedido de información pública con respecto a un funcionario público atenta o no contra su privacidad. Y ahí podríamos haber tenido un dictamen fundamentado y argumentado para que la autoridad pública, quien se solicita la información, pueda decir: yo deniego o yo autorizo compartir esta información. Hoy en día, al no tener la participación de la autoridad reguladora, estamos expuestos a que un funcionario público que no tiene ningún tipo de conocimiento en materia de protección de datos pueda denegar una información que en realidad se pueda compartir y sea de importancia para la ciudadanía en general y para los intereses públicos. No solo ese tema, sino existen otras cuestiones que queremos, digamos, realizar una crítica constructiva de este espacio. No hubo participación nuevamente del sector privado. Ninguna sola invitación por parte de la Cámara de Diputados para algún tipo de audiencia pública, algún debate público, algún pedido de dictamen con el sector privado. Se limitaron nuevamente a tomar la decisión a puertas cerradas, digo en plenaria, pero obviamente me pregunto, ¿qué parlamentario tiene la formación y el conocimiento para sancionar una ley como esta tan técnica y tan compleja? Al menos yo del sector privado no observo un parlamentario en la Cámara de Diputados que tenga esta formación. No digo que la tenga que tener, no estoy realizando una crítica a este parlamentario, obviamente es un tema muy específico, pero ¿por qué no apoyarse en aquellos profesionales del sector privado que sí estamos trabajando en el día a día en este tipo de cuestiones? ¿Por qué no consultar a los buros de créditos que manejan base de datos de todo el país? ¿Por qué no realizar interconsultas a expertos en materia de protección de datos de países extranjeros? ¿Por qué limitarse a sancionar una versión que probablemente el día de mañana, cuando se lleve a la práctica, tenga que volver a ser modificada? Ese tipo de cuestiones, a nuestro criterio, no benefician a tener una ley adecuada y aplicable a la realidad de nuestro país. Desde ya ratifico que tanto este programa como mi persona siempre estuvimos a favor y estoy a favor de que Paraguay necesita una ley general de protección de datos, pero me hubiera gustado que se aproveche la oportunidad y se debata profundamente y se sancione una ley que en realidad, repito, pueda servir a toda la ciudadanía, pueda dar tranquilidad en el manejo y protección de datos y pueda ser aplicable por sobre todo a la realidad paraguaya. Creo que lastimosamente estamos en camino a no tener ese tipo de ley. Espero que la Cámara de Senadores con algún tipo de mayoría puedan revertir esta situación y digamos, mantener algunas modificaciones que a mi criterio fueron introducidas de forma prudente. Nada más sobre ese tema queríamos tocar acá en Crédito y Consumo, no dejar pasar esta oportunidad. Esperemos que la Cámara de Senadores pueda hacer algo al respecto y estaremos informando para próximos programas sobre esta Ley General de Protección de Datos. Una vez más le agradecemos por compartir con nosotros Créditos y Consumo. Lo esperamos nuevamente el próximo jueves, 21 horas por este canal.